pues cómo nuestro país vivió hace 3 años y hace 35 ya, pues el terrible temblor, dos terribles temblores increíbles que hayan sucedido al mismo tiempo. Y ahora, pues este año, ¿quién iba a decir que estamos en pandemia? Sigamos orando, sigamos sensibles, como he insistido, hermanos, a las necesidades. Tenemos que tener un corazón en verdad dispuesto a ser un canal de la gracia, del amor de Dios. Y pues bueno, gracias a Dios, porque en medio de todas estas situaciones que se han vivido, pues podemos seguir pues disfrutando de la vida, pero sobre todo con la oportunidad de servir a Dios y entender que, pues bueno, si estamos aquí es para poder ser un canal, repito, de su gracia. Pues bueno, gracias a Dios, también nuestro tercer domingo donde podemos contar con un grupo de hermanos a sana distancia. Esta oportunidad y sigamos orando para que pronto pueda ser al 100%. Y bueno, estamos hablando del libro de Apocalipsis, la última revelación. Hemos hablado mucho de este precioso libro y estamos en la parte que nos narra Dios de la historia de la iglesia. Y creo que es tiempo de hacer una pequeña remembranza de lo que hemos aprendido. Hemos visto que Dios aquí en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, Dios está usando a Juan para escribirle a 7 iglesias locales. Estas iglesias históricamente existieron. En verdad hubo más iglesias, mucho más de 7 iglesias. Sin embargo, Dios en su sabiduría escogió 7 porque Él quería dar un perfil del tiempo de la historia de la iglesia que hemos estado viviendo desde su partida hasta su regreso por su iglesia. Y bueno, hemos visto la iglesia de Éfeso, que es la iglesia que hablaba de la siembra, el comienzo del esparcir del evangelio, de la palabra de Dios. Luego vimos la iglesia de Esmirna, que es la iglesia perseguida, donde el imperio romano, a través de su estructura, pues bueno, emprendió una gran persecución que en lugar de minimizar el fruto, pues lo hizo más grande, porque así es el patrón de Dios. Luego, lamentablemente, entramos a la tercera etapa de la iglesia que se casó con el mundo, la iglesia mundana, la iglesia de Pérgamo. Luego después vimos la iglesia pagana, producto de este casamiento, vino después de infiltración, como veíamos, de esta mala doctrina, del misterio babilónico que existe desde Génesis 11, cuando Nimrod implementó un sistema. Él es un cuadro, una sombra, un tipo del anticristo, que bueno, a través del misterio babilónico, su esposa Semiramis, y después ella perpetuó una religión que hasta el día de hoy, como lo dijimos, está manifestada en todas las culturas. Y bueno, después esa es la iglesia de Tiatira. Luego entramos a la iglesia de Sardis, esta iglesia que Dios le señaló, le recriminó, que decía estar viva, ¿verdad? Pero estaba en realidad muerta. Y hablamos mucho de esta historia de la iglesia de Sardis, que coincide con la época de la Reforma Protestante. Y bueno, aprendimos que hubo un paso importante en este tiempo, pero pues bueno, era una iglesia de buena reputación porque tenía el nombre de que vivía, pero en realidad estaba muerta. Ahora, algo que no dije, creo, hablando de la correspondencia de las parábolas, la parábola del tesoro escondido corresponde a la iglesia de Sardis. ¿Por qué? Porque esta parábola habla de que un hombre ve que en un campo hay un tesoro, entonces decide vender todo lo que tiene para comprar el terreno o el campo y adquirir y reclamar ese tesoro escondido. Bueno, en este gran mundo religioso que vemos con la religión romana, con la religión protestante, Dios tiene un tesoro escondido. Siempre ha habido un remanente, un grupo fiel de creyentes. Y lo que Dios está haciendo énfasis es que siempre Él tiene un tesoro escondido. No importa cuánto pueda Satanás atacar, cuánto pueda hacer para destruir el propósito de Dios, Dios siempre mantiene una lámpara encendida en generación a generación de su testimonio, de su verdad para seguir adelante. Y ahora estamos entrando en una etapa que, como vamos a ver, es una etapa de un verdadero avivamiento.
Es una etapa del mover del Espíritu Santo, escúchenme bien, como nunca ha habido en la historia de la iglesia. La iglesia de Filadelfia, que es la que vamos a estudiar, es la etapa más hermosa de la historia de la iglesia hasta nuestros días. Y ya estamos entrando a estudiar la sexta iglesia, estamos ya prácticamente en la recta final. La iglesia Filadelfia, la iglesia misionera. Padre bendito, te pedimos que tú seas quien nos hables a nuestro corazón. Señor, sabemos que son muchas cosas que aprender, pero sabemos que tú has dejado la historia como un ejemplo de lo que es correcto y de lo que no es correcto, de lo que podemos aprender para nosotros. Y Padre, pues es para mí un gozo, una emoción poder entrar ya en esta sexta etapa de la iglesia, porque creo que es la etapa que deberíamos de orar, anhelar y buscar. Señor, yo te pido mucho que por tu bendita gracia podamos sustraer de la Biblia esos principios, esas verdades que hicieron de la iglesia de Filadelfia lo que fue en la historia, para que nosotros que tenemos ese nombre lo traigamos con orgullo y sea auténticamente un reflejo de lo que somos. Te pido mucho que tomes el control de esta enseñanza y también, Padre, te pido una bendición especial sobre las personas que siguen sufriendo con esta enfermedad, que tú lo sigas guardando y que pues podamos seguir siendo un canal de tu gracia y de tu amor, Padre. Solo tú sabes cuánto tiempo tardará esta situación y cuándo es el momento en que tú pues nos permitirás tener un comienzo normal y quizás ni siquiera llegaremos a eso, pero lo importante es que sigamos, Dios, manteniendo nuestro corazón firme. Te pongo en tus manos todo esto, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. Y bueno, como dije, esta iglesia, la iglesia de Filadelfia, es una de las 7 iglesias que Dios escribió, a través de Juan estas cartas. Esta iglesia está también en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, y pues bueno, vamos a aprender un poquito más adelante de ello. Entonces, estamos por primera vez hablando de la iglesia Filadelfia, y como dice el título, la iglesia misionera. Y vamos a ir demostrando que así es efectivamente. Esta iglesia es la iglesia misionera. Y bueno, vamos a ver Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Repito, ya es la sexta vez que Dios usa esta expresión a las iglesias de Asia Menor, y ahora viene a esta iglesia y le dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Así que esta es la sexta iglesia, repito, otra vez, a la que el Señor Jesucristo le habla a través de su siervo Juan. A estas alturas sabemos ya el cuerpo, el orden de las cartas que hemos estudiado. Hemos visto que Dios se presenta con una característica que esta iglesia necesita, luego después les da un consejo, luego les da una exhortación o una reprimenda y un reconocimiento, etcétera, etcétera. Entonces hemos ido tratando de aprender de cada una de estas iglesias siguiendo esa estructura. Y lo que vamos a ver ahora, pues primeramente es ver la ciudad. ¿Qué podemos aprender de la ciudad de Filadelfia? Bueno, esta ciudad era un centro de civilización griega. Los griegos pretendían propagar sus ideas, su civilización y sus estudios en un mundo romano. Este punto es muy importante porque en realidad era una ciudad misionera en el mundo romano en el sentido del humanismo. Qué interesante, yo me sorprendo al ver cómo Dios sí escogió ciertas cualidades o características locales de la ciudad para poder plasmar estos 2000 años de la historia de la iglesia. Y interesante que siendo esta iglesia, Filadelfia, en la que va a reflejar la obra misionera, vemos que esta ciudad también era en un sentido
con un espíritu misionero, obviamente no en el sentido de la palabra de Dios, pero sí en el idealismo griego. Ahora, desde el año 189 antes de Cristo, fue fundada por el rey Eumenes II. Y bueno, le dio el nombre a la ciudad, hablando de Filadelfia, por amor a su hermano, quien se convertiría en el sucesor de Eumenes II. Su hermano se llamó Átalo II, cuya lealtad le hizo Eumenes II, le puso a su hermano como apodo, vamos a decirlo así, por ser un leal a él, le puso Filadelfo. Interesante. Y Filadelfo significa el que ama a su hermano. Filadelfo significa el que ama a su hermano. Así que así le puso Eumenes a su hermano Átalo por esta actitud de lealtad, que en realidad después fue sucesor de él en esta ciudad. Ahora, era una ciudad rica en alcohol, era famosa por su excelente vino. Por tal motivo tenían mucho problema con el alcoholismo. Y al igual que Sardis, fue destruida en el año 17 después de Cristo por el terremoto y reconstruida igualmente por el emperador Tiberio. Ahora, esta ciudad, como ya vimos en el mapa, está situada a 46 kilómetros al suroeste de Sardis y sigue siendo una gran ciudad hasta hoy, la cual se llama Alexis en turco. Ahora, esa es la ciudad, una ciudad próspera, una ciudad griega, una ciudad con una visión cultural para permear en todo el Imperio Romano. Pero ahora vamos a hablar de la iglesia, que es lo que nos debe de importar. La iglesia que Dios hizo aquí, fundó aquí y que después la dejó como un cuadro para nosotros en su palabra. Filadelfia, bueno, ya vimos lo que significa Filadelfo y ahora vamos a ver lo que significa Filadelfia. Filadelfia significa amor fraternal o amor fraterno. Y bueno, repito, no puedo dejar pasar la parte práctica para nosotros porque nosotros nos llamamos Iglesia Filadelfia. Y si no lo sabían, hermanos, este nombre lo tenemos primeramente porque la iglesia madre, la que nos cobijó hace más de 20 años, pues bueno, se llamaba Filadelfia. Pero obviamente nosotros en el 2004, cuando nos decidimos hacer una iglesia independiente, toda iglesia local, y eso vamos a ir aprendiendo mucho en este punto de Filadelfia, porque vamos a ver un poquito inclusive de la historia de los bautistas. Una de las cosas importantes que tenemos que entender es que cualquier iglesia local debe de tener una iglesia madre por testimonio, para tener una identidad correcta y sana de que hay una rendición de cuentas a otra iglesia organizada con una estructura de liderazgo, donde el liderazgo está formado por los oficiales que Dios pone en la iglesia, que son los pastores y los diáconos. Ahora, en este caso nosotros en el 2004 nos organizamos como iglesia y siendo ya una iglesia, lo recuerdo, no sé si ustedes lo recuerden, siendo ya una iglesia local, nos preguntaron los pastores que vinieron a darnos fe de que éramos una iglesia ya para poder empezar a servir de forma independiente, nos preguntaron qué nombre queríamos tener y nosotros ratificamos nuestro deseo de seguir llamándonos Filadelfia. Pudimos habernos cambiado, nos pudimos haber puesto Antioquía, ¿verdad? Porque también pienso que es una iglesia modelo, es la iglesia misionera del libro de los Hechos, no sé, ¿verdad? Cualquier otro nombre, un montón de iglesias, ¿verdad? Que existen con muchos nombres, pero sabíamos que el nombre era un nombre que valía la pena preservar. ¿Por qué? Porque es la iglesia del amor fraterno, es la iglesia misionera, como vamos a estudiarlo. Y en este contexto, quiero que nosotros vayamos entendiendo que en verdad nosotros, como iglesia local, aunque vivimos en el tiempo de la última etapa de la iglesia, que es la iglesia de la Odisea, ojalá, y es mi oración, que podamos reflejar lo que esta iglesia representó en la historia y que podamos traer con orgullo el nombre
Filadelfia. Y bueno, todo esto quise decirlo, lo sentí en mi corazón, porque creo que va a ser importante confirmar este papel. Ahora, la iglesia Filadelfia, junto con la iglesia de Esmirna, ya la estudiamos, es la segunda iglesia, junto con la iglesia de Esmirna, son las únicas dos iglesias que no recibieron condenación. Si uno lee con cuidado las 7 cartas, aquí en Apocalipsis 2 y 3 a las iglesias, tanto la iglesia de Esmirna como esta iglesia de Filadelfia no recibieron condenación de parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la primera iglesia, la iglesia de Esmirna, fue la iglesia perseguida, fue la iglesia sufriente, fue la iglesia que aún al costo de sus vidas mantuvieron su corazón fiel hasta la muerte. Hablamos de esta terrible situación de familias enteras muriendo por la causa de Cristo en el circo romano, y cómo esta iglesia mantuvo una fidelidad congregándose y predicando el evangelio a una costa de sus vidas. Por eso Dios no la condena, porque fue una iglesia que pagó un precio muy alto. Pero la segunda iglesia, que es la iglesia misionera, la de Filadelfia, es también aquella que no recibe condenación, porque ahora esta iglesia, aunque no tuvo que morir por la causa en el sentido de la persecución, vamos a ver en la historia que la iglesia Filadelfia, la iglesia misionera, pagó un precio muy alto al morir a sí misma para cumplir la causa. En un sentido, en mi opinión muy personal, termina siendo hasta más difícil, yo creo. Porque cuando un mundo te seduce y te quiere llevar a vivir en una vida de confort, es un gran sacrificio tomar la decisión de morir a ti mismo para no estar viviendo para el mundo, sino para Cristo. Y por eso esta iglesia es la iglesia también, junto con Esmirna, que Dios no condena. Esta iglesia de Esmirna hasta el día de hoy existe. La iglesia Filadelfia siguió su testimonio en un país predominantemente musulmán hasta la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, esta iglesia ha ido perdiendo fuerza y testimonio. Pero es increíble que hay testimonio que antes de la Primera Guerra Mundial, Filadelfia, la iglesia local de esa ciudad, todavía tenía fieles. Es algo hermoso, porque vamos a ver en la Biblia cómo Dios hizo promesas específicas a esta iglesia en la historia, y hablando localmente hace 2000 años, y hablando también de lo que representa en el periodo de la historia de la iglesia en estos 2000 años. Así que hermoso poder entender el papel y el perfil espiritual de esta iglesia. Ahora, es una iglesia, como dije, que no recibió ninguna condenación. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque estudiábamos que en cada carta, cuando Dios señala una carencia en la iglesia, pone una parte de su persona para que esa iglesia haga énfasis en esa necesidad y busque a Cristo en ese sentido. En el caso de la iglesia de Filadelfia, como no recibe ninguna condenación, cuando Cristo se presenta con una cualidad, en realidad no les está diciendo que la necesitan, está reconociendo que la viven. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Qué es lo que vivía esta iglesia hablando de la persona de su Salvador, de la persona de Jesucristo? ¿Qué vivía esta iglesia que no recibió ninguna condenación? Vamos a ver en Apocalipsis 3 nuevamente, versículo 7, que en la segunda parte el Señor Jesucristo le dice a esta iglesia, hablando de la iglesia de Filadelfia, le dice: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Como dije,
es de llamar la atención que es una iglesia que no condena nada a nuestro Señor Jesucristo. A ella, el Señor se le muestra con algunas características de lo que en verdad han hecho y lo que en verdad han creído en su andar con el Señor Jesucristo. Primeramente, el Señor Jesucristo se le revela a esta iglesia como el Santo. Y no es otra cosa, cuando Dios le dice a esta iglesia, yo soy el Santo, lo que está haciendo el Señor es una declaración de afirmación de su deidad. Este punto pareciera algo obvio, pero honestamente muchos de los problemas en la vida de santidad es el falso entendimiento del Dios al que servimos. Ahora es cierto que las religiones y las más grandes religiones, pienso en la Iglesia Católica Romana y en el Islam, son dos religiones que hacen mucho énfasis en un Dios castigador, en un Dios que pareciera que trae el látigo en la mano, esperando cuando te equivocas para castigarte. Y en realidad el hombre, con esta idea de Dios, vive en un constante sentimiento de culpa, en donde no importa lo que haga, Dios en cualquier momento cuando se equivoque lo va a castigar. Ahora, eso es un error. Nosotros hemos llegado a los pies de Jesucristo porque el amor de Jesucristo nos sedujo en la cruz. Nosotros entendemos que el Dios de la Biblia es un Dios de amor, que puso todo a nuestro favor, aun siendo nosotros los más miserables pecadores. Que Dios dio la vida eterna a nosotros porque merecíamos la condenación eterna y Él pagó el precio, como lo vimos hace 8 días. Él se hizo justicia por nosotros en la cruz. Ahora, sin embargo, tenemos que entender que la Biblia nos da una clara fotografía, radiografía, revelación del carácter de Dios. Y Dios es un Dios santo. Y nuestra mente no capta lo que es ser santo porque somos pecadores. Y el problema de muchos cristianos es que pensamos que ser santo, como en las religiones más grandes, es cumplir con cierta lista de reglas, ¿sí? Si yo me encierro en un cuarto y no salgo y cancelo el internet por toda la vida y tiro las pantallas de mi casa y cierro las ventanas y me quedo ahí toda mi vida, voy a ser un santo. Eso no te hace santo, ¿verdad? Porque el problema está dentro de nosotros, ¿sí? Ahora, eso no quiere decir que no entendamos lo santo que es nuestro Dios y lo imposible que es, escúchame bien, que un pecador siquiera pueda tener la mirada de Dios hacia él en esa condición de pecador. Tuvo que haber algo para que el hombre pudiera tener esta reconciliación y ya vimos que fue la sangre de Cristo, ¿sí? Pero ya estamos de este lado, o sea, somos cristianos, ya hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Pero ahora, ¿cómo vemos a nuestro Dios? ¿Lo vemos como un Dios amoroso? Amén. Por supuesto que sí. Cualquiera puede decir que Cristo es amor, porque lo hemos vivido, no nos lo han contado. Hemos experimentado su perdón, hemos experimentado su gracia, hemos visto cómo su mano nos ha sostenido y nos ha guardado, aún por encima de lo que hemos fallado o hemos hecho o dudado. Sin embargo, es muy importante entender el papel que jugó este entendimiento en la vida de la iglesia, de la iglesia misionera, de la iglesia de Filadelfia. Dios se presenta como el santo y habla de su afirmación de su deidad, de Cristo en especial, pero la pregunta es, ¿quién es santo? ¿Quién es santo? ¿Tú eres santo? Sí, no. Dependiendo de qué estemos hablando. Aquí estamos hablando de la parte perfecta, la parte sin pecado de nuestro Dios. Ahora, hay un texto que nos puede reflejar un poquito la seriedad de la santidad. Y en el libro de Isaías, capítulo 6, el Señor, no puse todo el texto, pero quiero contextualizarlo.
Este libro está escrito en un ambiente histórico de la nación de Israel, donde aún sus líderes menospreciaban las cosas de Dios. El rey Usías, en este tiempo, cuando Isaías era el profeta del pueblo, él, en su pretensión de rey, quiso entrar al templo a ofrecer incienso cuando solo eran los sacerdotes nacidos, hijos de Aarón, los que tenían derecho a entrar al templo ofreciendo incienso. Pero él, en su orgullo, quiso entrar a ofrecer incienso. Y dice la Biblia que inmediatamente le brotó lepra en la frente y tuvo que salir corriendo, y también los sacerdotes lo sacaron apresuradamente, porque obviamente Dios lo estaba disciplinando por esta osadía. Siendo él una persona profana en el sacerdocio, quiso entrar a un lugar santo donde solo los apartados, que son los sacerdotes, podían entrar. Ahora, es en este escenario que Dios nos deja este precioso pasaje de Isaías capítulo 6, versículo 3, donde Dios habla de esta perfecta santidad que el Señor tiene. Y dice aquí el versículo 3 de Isaías 6 y el 1, hablando de los serafines que están allí. Repito, no puse todo el pasaje, pero los serafines están siempre alabando a Dios y adorando a Dios, reconociendo quién es Él en su persona. Y dice que estos serafines decían el uno al otro, daba voces diciendo el uno al otro: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Entonces la Biblia, en un momento histórico tan terrible donde los hombres no entendían la santidad de Dios, se le reveló a Isaías esta visión. Isaías escuchó a los serafines, no diciendo santo 4 veces, 2 veces, 8 veces, 3 veces, santo, 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 hablando de nuestro Dios en 3 personas. Pero dice la Biblia que Isaías se dio cuenta de lo que estaba implicado en este contexto y le dijo: ¡ay de mí, que voy a morir! Porque soy un hombre que habita en medio de un pueblo inmundo y de labios inmundos. Y la escena es increíble o terrible para él, porque dice la Biblia que un ángel tomó un carbón encendido y se lo pegó en la boca. No entendemos lo que pasó, ¿verdad? No sabemos si le dejó la boca quemada, si no le ardió, si pudo hablar después por un tiempo. No sabemos. Pero lo que implica es: hey, no estás en cualquier lugar. Estás delante del Dios Santo. Y esta escena nos tiene que recordar que el Señor Jesucristo es el Dios Santo. Dios es santo, hermanos. Dios es santo y Cristo es el santo. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Y en este punto, cada uno de nosotros tenemos que entender que nos movemos en medio de un Dios santo y que Él está esperando de su pueblo una conducta de adentro hacia afuera, caer en pecado todos los días. No hay ningún momento en la vida del creyente que pueda relajarse pensando que que ha vencido completamente la guerra espiritual. Sin embargo, por eso Dios nos deja estos ejemplos para entender lo que es el camino de la santidad en una iglesia que quiere agradar a Dios. Nosotros somos responsables de vivir como iglesia una santidad. Somos responsables de apartarnos del mundo.
Esta iglesia, la iglesia Filadelfia, se apartó del mundo, mis hermanos. Ahora, la pregunta es ¿cómo lo lograron? ¿Cómo logró esta iglesia el apartarse? Pues no hay otro camino. El camino para lograrlo es el discipulado. Hablamos mucho del error de la iglesia de la Reforma. Aprendimos que esta iglesia dio un paso increíble. Aprendió que la fe en las Escrituras era el medio de la gracia para ser salvos. Excelente paso, indispensable paso. Pero quedarse en eso implica la muerte espiritual, como pasó en la Reforma Protestante. Tenemos que dar el siguiente paso, el paso que dio la iglesia Filadelfia. La iglesia Filadelfia entendió la responsabilidad de seguir a un Dios santo siendo santos. Si uno pone atención, bueno, y esto lo explicamos muy bien cuando hablamos del discipulado, si uno pone atención a la palabra discípulo en los evangelios y en el libro de los Hechos, siempre se está hablando de los seguidores de Jesucristo. Discípulo, ¿quién es? Alguien que sigue, alguien que aprende de su maestro. Ahora, en nosotros, ¿quién es nuestro maestro? El Señor Jesucristo. ¿Sí? No es el misionero, no es el pastor. Ahora, nosotros, los pastores y los misioneros, somos una parte clave para poder desarrollar una estructura de enseñanza en las iglesias y en el campo misionero cuando Dios envía a un siervo. Pero la verdad es de que nuestro modelo no son los pastores. Nuestro modelo es Jesucristo, porque es al que seguimos. Es nuestro Señor y nuestro Maestro. Ahora, en todo el libro de los Hechos y en los Evangelios, cuando se habla del discípulo, se está hablando del seguidor de Jesucristo, ¿sí? Pero cuando tú vas a las epístolas, ya sea las de Pablo o las de Pedro, que son los que escriben más, Juan también, vemos que en ninguna epístola, y se los dejo de tarea, en ninguna epístola vuelve a aparecer la palabra discípulo. Desaparece. O sea, de repente ves en los evangelios discípulo, discípulo, discípulo. Ves en el libro de los Hechos discípulo, discípulo, discípulo. Llegas a las cartas paulinas, a las cartas de Pedro y de Juan, y ya no aparece la palabra discípulo. ¿Qué pasó? Ya no existen entonces, desaparecieron. No, es sustituida por el Espíritu Santo. La palabra discípulo es sustituida por la palabra santo. ¡Qué gran enseñanza! ¿Por qué Dios hizo eso? Es obvio que lo hizo de forma intencional. La Biblia, cada palabra de la Escritura tiene un propósito. Y hice una regla del estudio de la Biblia. Dice, cada palabra es importante. Las palabras individuales de la Biblia representan la clave para entender la Biblia. Por eso es tan importante tomar una decisión con respecto a qué versión usa uno. Pero bueno, ese es otro tema. Aquí el asunto es ver la precisión de Dios, que cuando usa la palabra discípulo en los evangelios, en el libro de los Hechos, las deja de usar con toda intención en las epístolas y la sustituye por la palabra santo. ¿Por qué hace el Espíritu Santo este cambio y esta conexión entre la palabra discípulo y la palabra santo? Es para la gran enseñanza y el entendimiento. Es que ser santo no es que seamos perfectos. Escúchame bien. En el contexto de la vida cristiana, ser santo no es que seamos perfectos, sino que somos uno que aprende a ser el santo que debe ser. Y hablábamos de esta carrera de los 40 kilómetros, en donde Pablo, como un gran atleta de Dios, ya va en avance en su ministerio y él dice, no, yo mismo no pretendo haber alcanzado ya,
pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Entonces, ¿qué es el punto, mis hermanos? Amados hermanos, esto es práctico, esto es lo que es la vida cristiana. La vida cristiana es aprender a ser el santo que debemos de ser. De eso se trata. De eso se trata la vida cristiana. Aceptar a Cristo es el punto de partida. Tener a Cristo en el corazón es la parte más importante. Pero desde el punto de vista del propósito de Dios, es el punto de partida. El fracaso de los cristianos es que solo aceptan a Cristo y siguen viviendo como les place. No se toma el reto, ni el corazón, ni el temor a Dios para decir, yo quiero ser como Cristo. Soy un discípulo de Cristo, pero ahora Dios dice que soy un santo. ¿Por qué? Porque Él quiere que yo sea el santo que debo de ser. Y esto es algo que no va a terminar en la tierra. Es obvio que no va a terminar. Pablo lo dijo. Repito, él era un hombre. Vamos a pensar que Dios nos pusiera el nombre de todos los fieles de Él que estuvieron, ya han estado en este maratón de 40 kilómetros. Quizás Pablo se quedó en el 30 cuando Dios le pidió cuentas. Aunque él dice en segunda a Timoteo 4:7 que ha acabado la carrera. ¡Ay, qué presuntuoso!, ¿verdad? Bueno, él habla de su ministerio. Habla de este ministerio que él tenía, del llamado a las misiones que Dios le dio. Pero en el sentido de perfeccionamiento, sabemos que el Señor, en 1 Corintios 15, vamos a hablar un poquito de eso cuando estemos en Apocalipsis 4, en el primer versículo, vamos a hablar un poquito, mucho, de esta parte de la perfección en el instante del arrebatamiento, ¿verdad? O sea, Dios nos va a hacer perfectos en un abrir y cerrar de ojos. ¡Qué maravilla!, ¿no? Pero mientras eso no pasa, nosotros estamos en este mundo siendo los santos, o pretendiendo más bien, ¿verdad?, ser los santos que debemos de ser. Esa es nuestra meta, hermanos. Y la iglesia de Filadelfia lo entendió perfectamente. Vamos a ver ejemplos hermosos. Vamos a ver vidas encarnando a Cristo en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Hombres que me dejan, hermanos, el corazón sensible y avergonzado por la forma en que estos hombres caminaron delante de su Dios Santo. Pero vemos que nosotros estamos en el mismo camino, y más si deseamos traer con orgullo en nuestro nombre Filadelfia. Tenemos dos opciones, hermanos, ¿verdad? O nos esforzamos en la gracia de Dios, ¿verdad?, no en nuestra carne, para copiar el modelo de la iglesia de Filadelfia, o nos cambiamos el nombre. ¿Qué será más fácil? Cambiarnos el nombre, pero no nos lo vamos a cambiar. Vamos a esforzarnos por su gracia. ¿Cómo nos pondremos entonces si nos cambiamos el nombre? ¿La Odisea? Está terrible. Vamos a ver qué es la peor iglesia de todas. La de ahora es la peor de todas, ¿eh? A veces uno dice, ¡uy, te tira! No, la peor es la que estamos viviendo como generación. Y vamos a hablar de eso. Pero bueno, aquí el asunto es ser, ¿verdad? Somos uno que aprende a ser el santo que debemos ser. Y no es otra cosa que el proceso de conformarnos cada día a la imagen de Cristo, que es la forma de ir apartando, porque eso significa santo. Santo no es alguien que ya no peca, alguien inmaculado, ¿no? Santo es alguien que es apartado para algo. Y en el contexto de la Biblia, cuando la Biblia dice que somos santos, quiere decir que nos ha apartado para Él. Ahora, en un sentido posicional, todos los cristianos
hemos sido declarados santos en la cruz, ¿sí? Y obviamente Dios ya cuando vayamos a su presencia, para Él en el sentido de justificación hemos sido santificados por la sangre de Cristo y hemos sido apartados del mundo porque la iglesia Lince ya se apartó para Cristo literalmente, o sea, físicamente, ya no solo espiritualmente, seremos santos en Él, ¿verdad? Pero ahorita el proceso que Dios está queriendo es que el mundo está de este lado y Cristo está de este lado, vamos a ponerlo así, ¿sí? Entonces, ser santo es ir apartando nuestros pasos hacia la persona de Cristo. No es que no pequemos, no es que no batallemos con el mundo y que no sigamos batallando con nuestros pecados en nuestra mente y en nuestro corazón. Es una actitud constante de ir acercándonos cada vez más a la santidad por el proceso de conformarnos a la imagen de Cristo cada día, alejándonos cada día del mundo. Eso es ser santo. No es otra cosa, hermanos. A veces traemos el concepto pagano, ¿no? De un santo. No, es que ese es un santo. Ese es un santo, ¿verdad? Y hablamos de que no, cómo ha sufrido, qué bueno es. Eso es pagano, ¿sí? No, santo es todo cristiano que ha aceptado a Cristo, posicionalmente. Y ahora Dios quiere que seamos santos porque Él es santo. ¿Cómo se hace eso? A través del discipulado, porque el Espíritu Santo sustituyó la palabra discípulo por la palabra santo, dándonos esta gran enseñanza. Tú sigues en este proceso de apartarte para ser la persona que yo quiero que tú seas. ¿Y qué podemos decir de Filadelfia? La iglesia de Filadelfia estaba haciendo esto muy bien. La iglesia de Filadelfia lo estaba haciendo muy bien. Y repito, vamos a ver en la historia de la iglesia qué ejemplos tan increíbles de hombres que lo estaban viviendo en su carne. Pero también cómo se presentó Cristo a esta iglesia como el verdadero. El verdadero. El verdadero. Pasaje famoso, Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí? Eso es un pasaje que usamos siempre para hacer énfasis en la verdad de que no hay otro que pueda salvar, otro que pueda escuchar, otro que pueda perdonar nuestros pecados, que Jesucristo. El camino al cielo es Cristo. La verdad es Cristo. Es una verdad absoluta. No dice una verdad. La verdad es absoluto. El problema es que vivimos en una cultura, y vamos a aprender mucho de esto cuando entremos a la iglesia de la Odisea, que estamos en la iglesia del posmodernismo, ¿sí? Cuando no hay verdades absolutas. Hoy en día el hombre se cuestiona toda verdad absoluta. Cada quien tiene su verdad y respeta mi verdad. Esta es mi verdad, no me la quites. Eres intolerante porque me quieres imponer tu verdad. Esa es la ideología actual. Pero la verdad es que hay una verdad absoluta. Y no podemos cuestionarla. Y no solo tenemos que aceptar que hablamos de la verdad objetiva de la Biblia, sino de que si yo digo que estoy transmitiendo desde la Ciudad de México en la delegación Xochimilco, es una verdad. No, es que para ti es ahí Xochimilco, pero para mí donde estás es Nueva York. No, la verdad es que estoy en Xochimilco. No, esa es tu verdad. No, es la verdad. ¿Sí me explico, hermanos? Pero hoy en día el ser humano se esfuerza por ser subjetivo. ¿Por qué? Porque no quiere aceptar la verdad. La verdad, así es. Cristo es la verdad y el verdadero. Pero no solo eso. Juan 17:17. Santifícalos. ¿Qué dice? En tu verdad. ¿De qué hablamos primero? De ser santo.
¿Sí o no? Y ahora estamos hablando del verdadero. ¿Quién es el verdadero? Es Jesucristo. Pero ¿qué dijo el verdadero en Juan 17:17? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y hay un salmo que dice, la suma de tu palabra es verdad. O sea, es decir, desde el versículo 1 de Génesis 1 hasta el versículo último de Apocalipsis 22, la suma de la Biblia es verdad. No puedo decir que la Biblia contiene la palabra de Dios, porque si yo digo contiene, puedo dejar la idea abierta de que hay algo que aquí no es la palabra de Dios. No. La Biblia es la palabra de Dios desde el primer versículo hasta el último. Este punto es un punto de inflexión en la vida de un cristiano que quiere crecer y apartarse del pecado. Ahora, no es determinante para que una persona sea salva aceptar toda la Biblia, pero sí es determinante para conocer al Dios de la Biblia y crecer como el santo que Dios quiere que seamos. Entonces, cuando Dios está haciendo énfasis en la palabra de Dios como la verdad, también está haciendo énfasis en la palabra de Dios como el instrumento para santificarnos. ¿Qué podemos decir? Cristo y su palabra son la verdad. ¿Cómo se le llama a Cristo en en Juan 1? El verbo. La palabra. Él es la palabra encarnada, la Biblia encarnada, el logos en griego, una palabra muy importante en la cultura griega, que es la que usa con toda sabiduría Dios al escoger esta palabra y revelar a Cristo en Juan 1 como el verbo. Pero aquí Cristo está haciendo énfasis en la conexión que existe entre Él como la verdad y la Biblia como la verdad. En la práctica, mis hermanos, una doctrina pura es cuando confiamos en las palabras de Cristo y las obedecemos. Mientras no se obedece, estamos muertos. Ese es el problema de la iglesia de Sardis. No podemos quedarnos con la pura Biblia. Por eso Cristo dijo, santifícalos en tu verdad. O sea, hay un proceso que debe de desarrollarse en el corazón del cristiano para lograr que la Biblia aparte su vida del pecado, ¿verdad? Y es a través de la verdad. Un discipulado sin obediencia no produce santidad. Ahora, nuestra iglesia, y lo he dicho en otras transmisiones, hemos sido bendecidos porque por años hemos recibido una herramienta práctica para el proceso del discipulado. Por años. O sea, cualquiera de nosotros que está aquí y los que están escuchando de la iglesia local, no pueden decir, no, es que nunca nos han enseñado lo que es la seguridad de salvación, cómo pasamos de la familia del diablo a la de Dios, cuál es el bautismo bíblico, cuál es el papel del Espíritu Santo, la lectura de la Biblia. No nos han dicho ni siquiera cómo empezar a leer la Biblia, no nos han dicho cuáles son los patrones para orar, no nos han enseñado que hay una meta que es conformarnos a la imagen de Jesucristo, no nos han dicho cuál es el papel de la Iglesia. No puede decir nadie eso. La pregunta es, ¿cuánto estamos obedeciendo? La obediencia es la que hace la diferencia. La información es importante, como lo vimos en una transmisión pasada, pero la información por sí sola no es suficiente. Tenemos que estar obedeciendo. Y obviamente tenemos que implementar un sistema de constante recordatorio de las verdades, y el discipulado es el mejor sistema, porque como les decía, una persona que está en constante enseñando a otros, toda la vida se está discipulando a sí mismo. Dios no se equivoca. La mejor forma de aprender es enseñando. Esa es la mejor forma. Y Dios lo dejó en la vida de la iglesia. Es el único mandato que tenemos. Hacer discípulos.
Un discipulado sin obediencia no produce santidad. ¿Verdad? Sin una obediencia continua, no se puede uno conformar a la imagen de Cristo. Y ese es el aspecto práctico que tenemos que entender. Todos nosotros luchamos con los mismos, el mismo mundo y la misma naturaleza pecaminosa, ¿sí? Y el mismo diablo. ¿Cuál es la diferencia entre una iglesia como Sardis y una iglesia como Filadelfia? La diferencia está en la actitud a la palabra de Dios y al santo que se sirve. La diferencia está en el proceso personal de caminar hacia la persona de Jesucristo todos los días. Todos los días. ¿Cuándo comemos? Todos los días. ¿Cuándo dormimos? Todos los días. ¿Cuándo respiramos? Todos los días. Son necesidades básicas para la sobrevivencia del cuerpo. Espiritualmente hablando, tú no puedes dejar de alimentarte y pensar que vas a tener la victoria. No puedes dejar de obedecer a Dios y pensar que vas a tener la victoria. La vida cristiana es una vida de obediencia. No al pastor, no al misionero, no a una lista de reglas legalistas, a una relación con la palabra de Dios que produce una convicción interna de un deseo profundo y desesperado de agradar al Dios Santo que amamos y servimos. No hay otro camino, hermanos. No hay otro camino. La parte importante está radicando en la voluntad de cada cristiano. Lo más apasionante de la historia de Filadelfia es que Dios hizo algo que de tal forma la mayoría de los cristianos estaban haciendo algo. Increíble. Increíble lo que Dios, repito, ya me muero de ansias de empezar a hablar desde la historia. Pero eso va a ser hasta la tercera transmisión, ¿verdad? Pero es algo hermoso cómo Dios está dando el antecedente espiritual para lograr el avivamiento que tuvo esta etapa de la iglesia. Una iglesia santificada, una iglesia que supo quién era el verdadero y que se apegaron a él con todo su corazón y con todas sus fuerzas. ¿Qué es? La Reforma tuvo lo intelectual, hermanos, pero Filadelfia obedeció. La Reforma tuvo lo intelectual, pero Filadelfia obedeció. Esa fue la parte hermosa. Ahora repito, bendito sea Dios por los reformadores, porque pusieron el fundamento. Amén. Gracias a Dios. ¿Verdad? Prepararon el escenario para algo que Dios estaba haciendo, que ya estaba hirviendo en el corazón de sus hijos, desde los que nos mancharon sus ropas en Sardis, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Esos grupos como los hugonotes, como los valdenses, no los valdenses, bueno, ojalá también los valdenses, pero los valdenses fueron un grupo, y vamos a ver mucho de este aspecto de la herencia o de esta influencia de esos grupos que pasaron de la Reforma o que vivieron en el tiempo de Teatira, vivieron la Reforma y brincaron a la de Filadelfia, que son estos hombres que entendieron quién era el santo, quién era el verdadero. Pero bueno, obviamente estas dos cualidades, estas dos hermosas cualidades de Jesucristo, permitieron que Dios les diera la llave. Porque es algo hermoso, les dice Cristo, yo soy el santo, yo soy el verdadero, el que tiene la llave de David, no la de Pedro, la de David. Esto es un símbolo de autoridad y el cumplimiento de todas sus promesas de Dios en el contexto de la tierra para cumplir sus propósitos. Cuando uno lee el libro de Isaías, capítulo 22, versículo 22,
Dios, en el contexto de esta promesa futura para la nación de Israel, pero en este contexto para la iglesia de Filadelfia, dice aquí: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Está hablando de la persona de Jesucristo, porque Él es el hijo de David, que tomó derecho al trono cuando murió en la cruz, ¿sí? Claro, como hijo de David lo tomó desde que nació, porque por eso vemos que la Biblia en los evangelios nos narra, nos pone la genealogía de Cristo, ¿verdad? En el libro de Mateo nos da la línea de Salomón hasta José, ¿sí? Y sabemos que José en otro tiempo hubiera sido rey de Israel o príncipe de la nación de Israel, pero sabemos que la línea de Salomón está bajo maldición por Jeconías, uno de los hijos descendientes de Salomón, por parte de Salomón, hijo de David, ¿verdad? Pero la línea real viene por parte de José, nada más que su sangre está maldecida por esta maldición. Pero en el lado de María, que es la genealogía de Lucas 3, ella viene de otro hijo de David, que es Natán, ¿sí? Natán es otro hijo de David en su línea, pero no la monárquica, pero es hijo de David. Entonces María, cuando nace nuestro Señor, le da su sangre, trae sangre de María. ¿Y María de quién viene? De David. ¿Pero por parte de quién? De Natán, que no tiene nada que ver con el trono, porque no fue la línea elegida para el trono. Pero José sí viene de la línea elegida. Entonces José tiene derecho legal al trono. Pero como él viene como hijo de Jeconías, su sangre no tiene derecho al trono. Pero al casarse con María, Cristo adquiere los derechos legales del trono por parte de Salomón, que es el tatarabuelo de José. Pero no tiene la sangre de José para estar maldito, pero sí tiene la sangre de David por parte de María, que viene de Natán, que no está maldito. Por eso Jesucristo es el único que tiene derecho a la llave de David. Nadie sobre la faz de la tierra. Y luego después, fíjese, Dios cuida todo eso, lo saca del templo, hablando de las genealogías, y en el año 70 es destruido, junto con todos los testimonios confiables de las genealogías para el hijo de David. ¿Cómo va a demostrar un hijo de David el día de hoy para tomar el trono de Jerusalén si no hay genealogías confiables? Por eso van a aceptar al anticristo. Porque el único que puede demostrar su genealogía confiable para un derecho legal al trono de David es nuestro Señor Jesucristo. ¿En dónde están? En la Biblia. Él es el que tiene la llave de David. No hay otro. Y este hijo de David, el Señor Jesucristo, tiene la llave de David. Y obviamente la tiene porque dice también el pasaje, hablando de Apocalipsis, retoma todo el texto de Isaías, dice: el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. ¿Quién tiene la llave? ¿Quién dice aquí? ¿Quién tiene la llave? ¿Quién abre y ninguno cierra? ¿Quién cierra y ninguno abre? Cristo, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No hay otro. No hay otro. Quizás en una transmisión más, me resisto siempre. Hay un pasaje que se quiere citar que está en Mateo 16, 19, para hablar de que Pedro tiene las llaves.
totalmente fuera de la verdad bíblica, porque Mateo es un evangelio a judíos, Pedro es un apóstol a judíos, y en el pasaje está hablando del reino de los cielos, que tiene que ver con el reino físico y no el reino de Dios, que tiene que ver con el reino de la iglesia, al cual se entra por el nuevo nacimiento, aceptando a Jesucristo. Pero toda una predicación o dos necesitaría para demostrarles con las Escrituras que muy lejos de lo que implica lo que Dios está poniendo aquí, pero vamos a ocuparnos de lo que sí dice aquí. Y aquí en el contexto de la iglesia Filadelfia, de aquella que está entendiendo quién es el santo y el verdadero, le dice Dios: yo tengo las llaves y yo te digo a ti, y lo vamos a ver en la siguiente transmisión, que tú vas a tener una puerta abierta. ¿Por qué? ¿Porque Pedro la abrió? No, porque yo, Cristo, el Hijo de David, aquel que califica, tiene las llaves. Él es el que hace que una persona pueda recibir la verdad del Evangelio o no. No es ningún hombre. Dios nos libre de haber dejado el acceso al cielo en manos de un hombre. El acceso al cielo está en aquel que murió en la cruz y que cuando murió el velo del templo se rasgó de arriba abajo, dejando abierto el camino al lugar santísimo. Y este es el que le dio a esta iglesia esta preciosa promesa. Es el mismo Señor Jesucristo quien tiene el poder, porque las llaves hablan de poder. Es el mismo Cristo, el poder y la motivación de este Cristo que durante el periodo de la era misionera hizo que la obra de Dios corriera por todo el mundo. La edad dorada de misiones se dio porque Dios a esta iglesia que supo quién era el santo y el verdadero, le abrió las puertas. Le abrió las puertas. En realidad es algo que Dios hace. En esta semana tuve la oportunidad de compartir el Evangelio a una persona. Y lo digo con cuidado. Pero yo creo que aparté como 40, 50 minutos con toda la calma, con toda la intención de explicar versículo tras versículo, ilustración tras ilustración, y la persona no entendió. ¿Por qué no entendió? Podemos decir: no, pues su corazón está duro, está cegado por el diablo. Yo creo que es parte de que estamos viviendo un tiempo de la iglesia donde no hay una puerta abierta. Es más difícil hoy aceptar a Cristo que en cualquier otra época. Hoy en día, más que nunca, estamos viviendo la iglesia moderna, la iglesia subjetiva, la iglesia que tiene a Cristo afuera. Yo me estoy adelantando, ¿verdad?, a la iglesia última, pero tengo que hacer el contraste para que entendamos el valor que tuvo este tiempo de la edad dorada de misiones. Cristo no es otro. Cristo es el que abre y cierra la puerta de nuestras vidas. Quizás tú estás teniendo problemas en tu andar con Cristo porque no has aprendido a buscar al santo que es Él. Hay mucho cristiano frustrado, mucho cristiano con falta de paz, porque no estamos caminando hacia aquel que abre las puertas en nuestras vidas. Obviamente, el énfasis es la vida espiritual, pero ¿qué dice, por ejemplo, el libro de los jueces de Josué? Que todo el que medita en la ley de Dios, ¿qué va a hacer? Todo lo que hace, prosperará. Dios a veces cierra puertas en nuestra vida, de anhelos, de metas, de proyectos,
porque no estamos caminando hacia la santidad, hacia Él. Y repito, no estoy hablando de reglas, no estoy diciendo que no pecas, que no luchas, todos estamos en el mismo proceso. Estamos hablando de una actitud de corazón, en donde no estás poniendo a Dios en tu corazón como una prioridad, en donde tú piensas que aceptar a Cristo es suficiente y después vivir como se te pega la gana. Eso es una situación que no va a permitir las puertas abiertas. Esa es la verdad. Ahora, cuando tú no eras cristiano, pues Dios te dejaba hacer lo que querías, porque no eras cristiano. Como dice Eclesiastés, pues lo que te vas a llevar en este mundo, pues es lo que vas a hacer, así que disfrútalo, hablando del no cristiano. Pero cuando somos cristianos, nuestra ciudadanía ya cambió. Dice la Biblia que somos extranjeros y peregrinos, que debemos poner la mira en las cosas de arriba y no las de la tierra, que nuestro tesoro está en el cielo. Ahora, hermano, ¿es malo entonces querer una vida bien aquí? No, no estoy diciendo eso, estoy diciendo tu prioridad. Si piensas que es tu felicidad, sí tienes un problema. Si crees que el gozo de tu vida depende de lo que estás buscando, entonces estás en un problema muy serio si eres cristiano. Porque quien abre las puertas es Cristo. Quien da la paz y el gozo es Cristo. Es una realidad. El Señor a esta iglesia le abrió una puerta amplia. Vamos a ver las maravillas de la historia de la iglesia de Filadelfia y cómo Dios la usó de una forma increíble. Cosas que hasta cuando las ves, parece que el hermano ya está caimateando con lo que está diciendo. Digo, es que saben a lo que me refiero con esa frase. Pero bueno, eso lo vamos a ver más claro cuando estudiemos la historia de la iglesia en este periodo. Para terminar, mis amados hermanos, amigos que escuchan, discípulos y seguidores de Cristo, Filadelfia, una iglesia que reflejó a su Señor Jesucristo, y no como la Reforma, que reflejó, por así decirlo, a Moisés. Filadelfia, que reflejó a su Señor porque fue obediente y se santificó para poder lograr la misión que tenía. Dios nos ha dejado su opinión de la historia para aprender y recibir lo que tenemos que hacer en nuestras vidas, para decidir qué vamos a hacer. ¿Vamos a ser obedientes con sencillez para lograr sus propósitos o vamos a quedarnos en la pura información para tener el nombre de que vivimos, pero en realidad estar muertos, o usando la frase de aquí, o con puertas cerradas? Cada uno de nosotros podemos ser una iglesia Filadelfia, una Sardis, una Tiatira, una Laodicea, cada hermano. Aparte de que estamos en una historia y que como iglesia local debemos de buscar un perfil como el que anhelamos, tener el de Filadelfia, también cada uno de nosotros estamos tomando decisiones que nos van a definir el perfil que Dios quiere definir aquí en cada iglesia. Yo en lo personal anhelo de todo corazón ser Filadelfia, no solo de nombre, sino de puertas abiertas, con un proceso de santificación, no en mi carne, sino en el poder del Espíritu Santo, confiando en sus promesas y en su poder, porque Él es el santo, Él es el verdadero. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Ven? Bendito Padre, Dios Todopoderoso, pues gracias Señor, porque podemos ver nuevamente siempre las pautas bíblicas, el perfil espiritual, el camino que debemos de tomar para vivir la vida conforme a tus propósitos. Gracias Señor, porque hemos entrado ya a esta sexta etapa de la historia de la iglesia
la iglesia misionera, la iglesia de la Edad Dorada, la iglesia que aprendió a glorificar tu nombre. Padre, ayúdanos a nosotros a poder confiar en la Biblia y obedecerla, entendiendo, Señor, que la única forma de santificarnos es a través de la obediencia a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a creer y a poner en práctica lo que tú nos enseñas. Te pido una bendición especial por cada hermano, por cada persona que está escuchando. Quizás hay alguien, Dios, que todavía no entiende lo que implica ser perdonado por ti. Sabemos, Dios, que no hay otra forma que confiando en la sangre de Jesucristo, que reconociendo que somos pecadores e invitándote a nuestro corazón. Señor, si hay alguien que no te conoce, yo te pido que tu Espíritu Santo esté señalándole su pecado y pueda entender que tú lo amas y que solo necesita invitarte a su vida, reconocerte como su único y suficiente Salvador. Y a nosotros, Señor, a los que hemos dicho que confiamos en ti, ayúdanos a poder vivir como los santos que tú quieres que seamos. Te lo pedimos todo en el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues gracias a Dios hemos entrado ya a esta etapa de Filadelfia y pues les animo a seguir escuchando.